Un gusto poder compartir con ustedes un tema importante. Soy Lisette Xiomara Ponce Cando, soy médico especialista en dermatología. Actualmente me encuentro realizando mi trabajo en mi consultorio privado localizado en la ciudad de Riobamba. El tema que vamos a tratar hoy se llama, o la presentación más bien, es el tratamiento con amifurin en psoriasis. Voy a hacer una introducción breve sobre la patología. La psoriasis es una enfermedad caracterizada por placas rojizas, eritematosas, cubiertas por una descamación blanquecina nacarada. Probablemente representa a nivel del mundo el 2% de nuestros pacientes sufren de esta enfermedad. No es solamente una enfermedad relacionada netamente a piel, sino también a articulaciones, y también ahora con el avance de evidencia científica también tenemos problemas a nivel cardiometabólicos, que es lo más importante. En cuanto a su etiopatogenia, todavía no hay una que esté bien dilucidada. Dentro de las más comunes o dentro de las más establecidas, aceptadas en el tema dermatológico, se considera que hay una predisposición genética importante en el desarrollo de la enfermedad. Hay una alteración, una mutación a nivel del complejo de histocompatibilidad mayor. Esto genera una respuesta anómala en tanto lo que es respuesta innata y respuesta adaptativa. Como podemos ver aquí en la gráfica, que es un esquema tal vez muy fácil de entender cómo se comporta la psoriasis. Aquí tenemos una piel normal, tejido subcutáneo, dermis y la epidermis con sus diferentes capas. En un paciente con psoriasis lo que tenemos es un engrosamiento de la epidermis a nivel de la capa del estrato espinoso, lo que a nivel histológico podemos traducirlo como acantosis o hiperkeratosis. A la vez, más o menos para que sea un poco más claro, si nuestra piel sufre un recambio celular habitual cada 21 días, en los pacientes con psoriasis esto está como más prolongado, es decir, cada 3, cada 6 meses, no podremos definirlo, lo que hace que la epidermis se vaya engrosando con el tiempo y vayan formando escamitas. También hay un defecto a nivel de lo que es membrana basal. Tenemos deficiencia de lípidos, tenemos deficiencia de proteínas de adhesión a nivel de los queratinocitos, lo que predispone a la formación de escamas y plaquitas gruesas. Entonces, si entendemos esto, nosotros obviamente podemos ver enfocado hacia dónde va nuestro tratamiento. Cabe mencionar que la psoriasis es una enfermedad inflamatoria multifactorial y crónica, es decir, nosotros brindamos tratamiento para mejorar la sintomatología del paciente, mas no tiene cura. Dentro del diagnóstico, es un diagnóstico netamente clínico. Nos lleva un paciente con psoriasis al consultorio y lo que nosotros hacemos, obviamente visualmente a veces es muy sencillo dar el diagnóstico. Para tener un respaldo, lo que hacemos es un raspado metódico de Brock. Lo que nosotros hacemos, y aquí en la imagen lo que podemos ver es, tenemos un paciente con una placa eritematosa. Lo que hacemos es con un bajalenguas, con algún hisopo, en su parte de madera, lo que hacemos es raspar. Este raspado, que se llama metódico de Brock, nos va a dar 3 signos patognomónicos de un diagnóstico de psoriasis. Al raspar, el primer signo que nosotros vamos a ver en la imagen dice signo de la mancha de cera. Aquí en el país se conoce como el signo de la vela, es decir, cuando raspamos una vela, esta descamación blanquecina nacarada. Lo mismo sucede en los pacientes con psoriasis. Posterior a este raspado, lo que tenemos es el desprendimiento de la membrana Duncan-Duclay, que la podemos ver como una telita blanquecina. Posterior a ello, por el desprendimiento de esta membrana, tenemos el signo de Auspitz, o conocido aquí como rocío sangrante, es decir, después del desprendimiento de esta membrana, nosotros en la piel del paciente con psoriasis vamos a ver un punteadito de sangre, es decir, que ya estamos en la parte de la dermis. Y si es que obviamente el paciente se ha colocado diversas cremas, que es muy común en nuestro medio la automedicación, si es que tenemos alguna duda con el diagnóstico, también podemos hacer una biopsia cutánea en consultorio, y obviamente anatomía patológica nos dará la confirmación del diagnóstico observando lo que es acantosis, hiperkeratosis.
Dentro del tratamiento tenemos algunos: tratamiento tópico, tratamiento sistémico, fototerapia, terapia biológica y otros tratamientos. Cabe indicar que dentro de la psoriasis el patrón clínico depende o está orientado hacia qué tratamiento vamos a elegir. Es decir, si un paciente nos llega con una psoriasis vulgar probablemente localizada, con un PASI, también en este caso tenemos que saber utilizar las escalas de valoración para un paciente con psoriasis. Es decir, tener en consultorio o simplemente buscarlo en internet la escala de PASI, ir midiendo para ver cuánto porcentaje es la afectación. De acuerdo a ello, nuestro tratamiento será tópico, será mediante tabletas, será también incluso con fototerapia. Eso depende mucho, ¿sí? Lo más importante en el tema en el que estoy hablando de hoy es mencionar que en cada población la severidad de la psoriasis o la presentación clínica tiene un patrón muy diferente. En la Federación Rusa, que es donde yo me especialicé, la psoriasis, como mencioné, tiene un componente genético importante. Probablemente si un padre tiene psoriasis, la persona tiene un 15, un 20% de desarrollar la misma. Si tenemos dos padres con psoriasis, su hijo tiene un 50% de desarrollar la enfermedad. Cabe mencionar también que tenemos factores desencadenantes de la enfermedad, es decir, pude tener yo mucho tiempo o nací con la mutación, me desencadenó por factores externos como el estrés, alguna enfermedad inmunitaria, que me baja las defensas. Allá es muy común en el invierno tener despuntes de la enfermedad y exacerbaciones. Este medicamento se llama Mifurin, es un medicamento tanto para uso externo y también tenemos en tabletas. Es un medicamento creado dentro de la Federación Rusa y solamente se puede utilizar dentro de la misma. Entonces es un tratamiento innovador que no tenemos en otros países, pero debido a su eficacia se están haciendo estudios en otros para poder ya incluirlos dentro como un medicamento comercial, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento? O más bien, ¿en qué se basa o cuál es su mecanismo de acción? La composición del Amifurin son metabolitos activos de las furocumarinas, es decir que este producto es extraído de algunas plantas que producen esta sustancia. El mecanismo de acción, obviamente las furocumarinas asociadas a excipientes sencillos como el alcohol etílico, la glicerina, conforman en sí el medicamento. El mecanismo de acción de ¿cuál es? Es fotosensibilizar la piel del paciente y después someterlos a fototerapia. Es decir, que este medicamento nos ayuda a que la piel del paciente se fotosensibilice y al recibir su terapia de fototerapia o de puboterapia, penetren más en la piel. Recordemos que el paciente está formando placas. Si lo metemos a fototerapia, que es lo común, vamos a demorar más en que la radiación ingrese en la piel. Ese realmente es el concepto del tratamiento. Aquí podemos tener unas imágenes netamente de allá. Como les mencionaba, podemos tener psoriasis localizada, psoriasis generalizada. Aquí en la imagen lo que nosotros observamos son bañeras para pacientes con psoriasis localizada, es decir, probablemente en manos, en miembros superiores, en miembros inferiores. Lo que se hace es diluir el medicamento en solución salina o en agua, lo diluimos, colocamos el área a tratar durante unos 15 a 20 minutos, siempre y cuando se realice este procedimiento 1 hora antes de las sesiones de fototerapia. Intentando buscar en mi galería de fotos he encontrado solamente estas, pero cuando tenemos que era muy común las psoriasis generalizadas, teníamos bañeras en estas mismas condiciones, pero enteras, donde el paciente se sumergía de manera total. Y posterior a ello, como les mencionaba, el paciente acude a cabinas de fototerapia en el caso de ser psoriasis generalizadas o a cabinas realmente para psoriasis localizadas, es decir, generalmente manos en esta área o brazos. Cuando estamos en estas cabinas integrales o totales para psoriasis generalizada,
Empezamos con unas dosis obviamente pequeñas, probablemente de 1 a 2 minutos, y progresivamente las sesiones se tienden a hacer 4 veces por semana con unos ciclos de duración de tal vez de 1 mes y medio, 2 meses, máximo 3 meses. En este caso, donde tenemos psoriasis localizada, si es que se va a ingresar una parte del cuerpo, es decir, por ejemplo, en la mano tenemos solamente una placa de unos 10 centímetros y también estamos ingresando piel sana, alrededor lo que se coloca para evitar quemaduras puede ser protector solar u óxido de zinc. ¿Cuáles son las contraindicaciones de utilizar el amifurín? Obviamente en patologías dermatológicas que no puedan recibir radiación solar. ¿Cuáles son? Puede ser el albinismo, puede ser dermatitis, lupus eritematoso sistémico, obviamente está contraindicado en lo que es embarazo y lactancia por el tema propio de la radiación. Como aquí podemos ver pacientes, en mi experiencia tanto allá como aquí, tenemos en Ecuador, tenemos la presencia de psoriasis, ¿sí? Pero puede que la más común sea la vulgar o la butata, donde no forman placas tan extensas, es decir, aquí nos funciona tanto la terapia tópica como la sistémica. Recordemos que en hospitales públicos no contamos en ningún sitio con cabinas de fototerapia. Entonces esto lo que hace es que nosotros nos volvamos recursivos y utilicemos la terapia tópica y la terapia sistémica. Aquí realmente no he podido observar psoriasis generalizada tan importantes como allá, por eso probablemente no estamos enfocados en este tipo de tratamientos. Aquí, como podemos ver, tenemos, pese a que no es uno de los pacientes más complicados, era habitualmente lo que normalmente tratábamos, desde esta complejidad a complejidad superior, ¿sí? Por eso es la necesidad, obviamente, de someterles a este procedimiento. Aparte de ello, obviamente, como es un país que probablemente de los 12 meses del año, 8 meses pasan sin radiación solar, es la importancia de tener estos tratamientos. Nuestros pacientes obviamente aquí no es tan agresivo también por el tema del sol, porque lo que hace el sol es ayudar bastante en este tipo de pacientes, ¿sí? Cabe recalcar que el amifurín, obviamente ahorita estoy mencionando solo para la psoriasis, pero también se utilizan en patologías donde se requiere utilizar tratamientos con radiación, como puede ser también el vitiligo, alopecia areata y psoriasis. Dentro de las conclusiones generales, les he presentado un tema interesante, probablemente que no lo conozcan mucho, pero que si es que nos llega un paciente de psoriasis a consulta, tanto de medicina general, que es donde comúnmente pasan estos pacientes, y después nos lo remiten a dermatología, lo importante es valorar integralmente al paciente con psoriasis, valorar riesgo cardiovascular. Como mencionaba al inicio, las patologías de piel no solamente se enfrascan o se detienen a nivel cutáneo. La psoriasis, como dentro de sus complicaciones tenemos artritis psoriásica, también tenemos según las nuevas guías, a un paciente con psoriasis, y si es obeso tenemos que evaluar su riesgo cardiovascular. Es decir, a nuestros pacientes someterlos a dieta rigurosa para tener un IMC dentro del peso normal. Últimamente también tenemos estudios donde un paciente con psoriasis lo que tenemos que valorar es el diámetro de las arterias carótidas, porque estas se llegan a esclerosar tanto que realmente un paciente con psoriasis no fallece por psoriasis, sino fallece por sus complicaciones, generalmente por taponamiento de arterias carótidas y todo lo que implica los problemas cardíacos. Valorar según la escala de PASI y elegir un tratamiento adecuado. Es decir, nosotros si es que lo están viendo realmente en su mayoría médicos generales, hacer un análisis integral del paciente y destinar de acuerdo al PASI el tratamiento que le damos. No todo paciente con psoriasis es un buen candidato para tratamiento oral por muchas complicaciones que podemos tener de base, pero si puede ser muy manejable tópicamente, pues hagámoslo de esa manera. Lo importante en todo lo que es tema médico, tema dermatológico, es estar actualizados, ir leyendo día a día. Probablemente países del primer mundo nos llevan mucho adelanto en lo que es de evidencia científica, entonces estar a la vanguardia.
Si bien es cierto, no todo lo que leemos podemos ponerlo en práctica, pero si lo leemos tenemos una base para saber cómo o hacia quién dirigir nuestro tratamiento, ¿sí? Espero que yo haya podido ser dentro de mi explicación lo más clara posible, he tratado de hablar con temas sencillos y eso sería todo. Gracias por su atención.